Hoy estamos celebrando el natalicio de un ícono, muchos lo llaman pop, algunos surrealista, mexicano, sin duda un referente mundial de la pintura, incluso hasta podríamos decir de la poesía, porque todos hemos escuchado esta frase de pies para qué los quiero si tengo alas para poder volar, de Frida Kahlo. Y por eso está con nosotros Jaime Moreno. Él, de hecho, acaba de escribir un libro de la etapa de Frida Kahlo en Francia, en París. Pero bueno, primero tendríamos que hablar un poquito de Frida Kahlo, de quién es, de cómo inicia, para poder después hablar un poco más de sus etapas. Bueno, mira, te has referido a Frida como un icono. Primero, gracias por invitarme. Te has referido a Frida como un icono, y en general yo he encontrado que hay dos versiones muy dominantes con respecto a la persona que estamos hoy celebrando. Hay quienes odian a Frida. Sí. Hay quienes la adoran. Y entre estas dos versiones habrá quien más o menos le pase inadvertida. Pero lo curioso es que mucha de la gente que odia a Frida Kahlo son artistas. Y mucha de la gente que lo adora es gente que conoce poco de arte. ¿Sí? Bien, esto es extremadamente raro. Lo que odian los artistas, o muchos artistas de Frida, es la comercialización que se ha hecho en torno a ella. Y lo que adoran muchas de las personas que no saben mucho de arte es el éxito de esta mujer. Ambas versiones yo las reuniría en la idea del mito. Frida Kahlo ha sido considerada un mito, casi un mito nacional. ¿Qué es un mito? Generalmente, el mito se refiere a la mentira. Alguien que es mitómano es alguien que todo el tiempo está diciendo mentiras, ¿no? O el mito es alguien que es una persona que ya tiene una fama que la hace como inalcanzable, la hace de una sola pieza, es casi como una estatua en la Avenida Reforma. Para mí el mito tiene muchos aspectos, tantos como relatos que se puedan hacer. El mito es un relato, y esto lo tomo yo de un antropólogo que se dedicó muchos años de su vida a estudiar esto, que fue Claude Lévi-Strauss. Un relato, luego viene otro relato, luego viene otro relato sobre el mismo personaje. Sobre Frida, y ahí yo diría que es un mito realmente, ha habido de lo más diversas aproximaciones. Yo últimamente he hecho la aproximación a los meses que pasó en París. Este icono, este mito, tiene aspectos variadísimos. Y a mí lo que me interesa es el valor de esta gran artista a través de todas esas facetas. Cuéntanos un poquito acerca de la etapa de Frida en París, porque aparte ella llega justo en una época donde pues estaba el pleno apogeo de los artistas allá en París, tanto escritores como artistas plásticos, ¿no? Y creo que es una etapa sumamente importante y donde ella realmente se consolida como un artista, como pintora realmente. Sí, yo creo que su estancia en París es uno de los momentos determinantes en su carrera, y lo cual no quiere decir que haya sido un momento de gran éxito. Al contrario, fue un momento de gran conflicto para ella. Conflicto porque ella no se concebía en principio como una artista surrealista, y es André Breton, el cabeza del grupo surrealista, quien le invita a exponer en París. Segundo, porque su matrimonio con Diego iba muy mal, y ella preferiría haber estado esos meses en México para arreglar su situación matrimonial, y en cambio se encuentra en un transatlántico rumbo a Francia, y ese transatlántico, caramba, está a punto de hundirse en una tormenta. Pasa por la peor tormenta que ese barco ha sufrido en los últimos 5 años.
Entonces llega realmente a Francia en una situación eh, emocional y física, que además venía enfermita desde Nueva York, en una situación muy difícil. Para enterarse esa misma noche cuando llega a París que no hay galería para presentar su obra. André Breton no ha conseguido la galería. Los cuadros que envió desde diciembre a Francia están todavía en la aduana porque Breton no ha tenido dinero para sacarlos de la aduana. Y bueno, todo le parece un desastre. Ella le escribe a Diego y le dice, oye, yo no sé qué estoy haciendo aquí, yo quiero estar contigo, ya me quiero regresar. Entonces es un momento muy difícil, pero en París va a ir conociendo nueva gente, va a tener nuevos amoríos, va a tener al final de su estancia el reconocimiento de algunos artistas muy importantes, entre ellos en primer lugar Pablo Picasso, y otros digamos adláteres o miembros del grupo surrealista. Entonces sí va a ser importante porque de Francia ella va a traer información, va a visitar el museo más importante del momento, que es el Louvre, una galería del Estado, que es la galería del Jeu de Paume. Le va a comprar un cuadro que hasta la fecha se halla en París, está en las colecciones del Centro Pompidou. Es de las primeras artistas mexicanas, bueno, de las primeras artistas que se expone en París. Sí, yo no te podría asegurar que es la primera, absolutamente, pero sí se podría decir que es la primera artista mexicana que entra a una colección estatal de arte en Francia. Bueno, pero ¿qué más encontraste de Frida allá en París? Mira, un aspecto muy importante fue su trato con Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, que es, junto con Picasso, quizás la figura fundamental de las vanguardias en Francia. En ese momento Francia es el centro de la vanguardia internacional. Duchamp la anima a que sí presente su obra en París. Frida se quería regresar con sus cuadros a México. Incluso le pidió a Diego Rivera que por favor enviara un telegrama en francés para justificar ante André Breton que ella tenía que regresar a México. ¿Sí? Con Marcel Duchamp, ella discute esa idea de regresarse y Duchamp le dice, no, ya estás aquí, tu obra vale mucho, es importante que se vea, quédate. Y Duchamp le ayuda incluso a conseguirle una posible itinerancia a Londres, que finalmente Frida rechaza. Entonces, por otro lado, es un gran anfitrión porque Duchamp y su le dan a Frida hospedaje en su casa y pasar la convalecencia, porque Frida antes ha ido a dar al Hospital Americano de París. O sea, pasó 3 semanas bastante enferma. Al salir de ahí, Marcel Duchamp y Mary Reynolds la acogen en su casa, que es una casita muy, muy habitable, a diferencia de la casa de Breton, que era muy chiquitita. Y ahí tiene un cuarto propio, y ahí puede disponer de la biblioteca, una biblioteca muy buena, con obras, con primeras ediciones de quien tú quieras, del mundo surrealista, que ella pudo revisar y conocer. Entonces eso creo que es muy importante. ¿Y cómo es su relación cuando regresa de París con Diego? Mira, durante su estancia en París, con lo que contamos, es con una nutrida correspondencia, tanto postal, hay cartas muy largas, como telegramas, hay muchísimos telegramas que comparten Diego y Frida. Y una cosa importantísima a subrayar es que, si bien Diego y Frida están al borde de la separación, su correspondencia es totalmente amorosa y amistosa. Por parte de Frida hay un aspecto, digamos, de victimización,
diciendo qué estoy haciendo aquí, por qué me mandaron acá, mi trato con estos surrealistas es horrible, son gente que no trabaja, que nomás se la pasa hablando y discutiendo, pero que no producen nada. En fin, es un poco, no me gusta estar aquí. Mientras que Diego le dice, no, Frida, tienes que aprovechar estar en Europa porque tienen que conocer tu trabajo, tú eres una gran artista y además tienes que moverte, no te quedes en París, vete a Italia, muévete un poco. Diego la anima a ser la pintora que Frida quiere ser. ¿Sí? Nunca en ningún momento hay, ni de parte de Diego ni de parte de Frida, un reproche por la situación por la que están pasando. ¿Sí? Una distancia, una diferencia. Aunque claro, en el fondo, Frida piensa que haberla enviado a Francia a exponer es una manera de hacer distancia con ella, de parte de Diego. Diego la animó siempre, le pagó parte del viaje, le pagó su estancia en el sanatorio, le mandaba dinero, y Frida de repente se pregunta, bueno, ¿no será que me quiere tener lejos? Pero en la correspondencia no hay nada de eso. Ahora, ¿cómo influye esa etapa en París a la pintora que resulta ser, o cómo evoluciona Frida ya que regresa de París, ya que pues llega a México y empieza justo pues ya esta reconstrucción de toda la confusión que había sido París? ¿Cómo regresa, cómo evoluciona como pintora? Mira, aunque Frida fue muy reacia a reconocerse como surrealista, por momentos sí llegó a decir que tenía algunos cuadros surrealistas, más adelante llega a decirlo. La verdad es que su experiencia de trato con André Breton sí produjo un efecto grande en su obra. La estancia en París específicamente le aporta un contacto con la iconografía del surrealismo. Breton había estado en su casa en San Ángel en 1938 y le había obsequiado ya al matrimonio Rivera algunos libros de carácter surrealista de los que él había escrito, y Frida tenía esos libros y tenía algunos catálogos, sobre todo de la galería Julian Levy, que es fue su galería en Nueva York, que era además la galería del surrealismo por excelencia en Nueva York. Entonces, Frida sí estaba interesada desde el punto de vista visual, porque sí reconocía que entre su imaginería y la de los surrealistas podía haber vasos comunicantes, para usar ese término. El hecho de conocer a algunos de los surrealistas más importantes, que en ese momento estaban en el ámbito de André Breton, sí la tocó. Por ejemplo, hizo una muy buena amistad con Yves Tanguy, que se hizo muy amigo de ella, incluso la amistad continuó después de su regreso. Y desde luego tuvo una gran amistad con Jacqueline Lamba, la mujer de André Breton, que también durante años siguieron tratándose y visitándose. Otros artistas estaban en el ámbito, aunque no eran necesariamente surrealistas, o no lo eran todo el tiempo, como Miró o como Kandinsky, dijeron en ese contexto decirse impresionados, aunque no es precisamente el caso de Kandinsky. Kandinsky la felicitó en su exposición, pero Frida le dice a Diego, no estoy tan segura de que haya sido muy sincero. Y efectivamente, Kandinsky, en una carta que le envía a un amigo, que por cierto conoce a Diego y Frida, Joseph Albers, le dice que realmente le impresionó el vestido que llevaba Frida, pero no tanto la pintura. Y al mismo tiempo, el único cuadro que le llamó la atención fue el cuadro que a Frida le parecía el más banal, el retrato con marco de pericos. Es el retrato que le compró el Estado francés. Y es el que está en de algún Pompidou. modo eso le confirmaba a Frida que no habían entendido nada. En el Pompidou, es el cuadro que está en el Pompidou. Digamos que
Frida tuvo el éxito de haber vendido un cuadro, pero no es el cuadro que le hubiera gustado colocar en Francia, seguramente. Okay. Pero su interés por la iconografía surrealista, por la escritura automática surrealista, se deja notar, por ejemplo, en su diario y en algunos de sus cuadros, entre ellos en las dos Fridas, o en La novia que se asusta de ver la vida abierta, que es una referencia directa a una obra de Duchamp que se halla en Filadelfia. De la relación entre Breton y Frida, lo más recuperable es ese libro, Nadja, que ya para entonces era reconocido como el libro más importante publicado por André Breton, donde él narra sus paseos por París y el encuentro con una mujer enigmática, un poco profeta, al borde de la locura, de nombre Nadja. Narra cómo la sedujo y narra también cómo esa relación no funcionó y él la abandonó. Nadja en la vida real, después de haber sido abandonada por Breton, cae en la locura y va a dar a un hospital psiquiátrico. En la introducción que hizo Breton a la pintura de Frida Kahlo para la exposición de Nueva York de 1938 y que retoma para la exposición de París en 1939, se refiere a el cuadro que más le impresionó de los de Frida Kahlo, que es lo que el agua me dio, y lo confronta con un fragmento de Nadja, donde Nadja habla también de una tina de baño, y entonces hace una suerte de identificación entre Nadja y Frida Kahlo. Y esta identificación desde el principio le va a llamar mucho la atención a Frida y la va a llevar a leer el libro a trompicones, porque le cuesta trabajo leer en francés y Breton no es un autor fácil. Bueno, el interés de Frida en este libro es tal que la lleva a intervenir a pluma la portada de Nadja, del libro que le obsequió Breton al matrimonio Rivera, y más tarde a reinterpretar gráficamente en su diario, el hermoso diario de Frida Kahlo, la portada de este libro a partir de la pregunta fundamental del libro de Breton. La pregunta con la que inicia ese libro es: ¿y quién soy yo? Que es una pregunta muy de Frida también. Frida todo el tiempo se preguntaba, incluso al autorretratarse: ¿y quién soy yo? Y en esa página de su diario, Frida da las claves de quién es. Vuelve a interpretar esa portada gráficamente, pone un número que es 379 y pone el símbolo del yin yang. Abajo escribe: de siempre. Esa página es muy valiosa porque nos da una lectura de quién es Frida Kahlo según ella misma. No lo voy a hacer aquí, la interpretación completa está en el libro, pero sí voy a mencionar que ese número 379, que era hasta ahora una especie de enigma, tiene una solución más o menos fácil. Según la numerología, que es este arte adivinatorio que iguala números con letras, el 379 es el número que le corresponde al nombre María del Carmen Frida Kahlo. Sacando con el juego de las letras y el juego de los números, cada quien puede obtener el número que le corresponde en una visión pitagórica del universo, y el número de Frida Kahlo es 379. En ese tipo de cosas investigué y están expuestas en el libro. Pues muchísimas gracias, Jaime. No te voy a quitar más el tiempo para que también la gente que nos está viendo corra a comprar tu libro, que es Frida Kahlo, París, 1939. Frida en París, 1939, editorial Turner. Perfecto, muchísimas gracias. De Jaime Moreno Villarreal, no se lo pueden perder si ustedes están interesados en Frida. Si la aman, si la odian, cualquiera que sea, definitivamente, como tú bien lo dijiste, Jaime, es un mito, es
Es un referente sin duda mexicano. Gracias por la invitación y hasta pronto. Muchísimas gracias.